Además, vamos a hablar de la gastronomía chilena. Todas las semanas invitamos a un gran panelista, un tremendo invitado, el señor Héctor Vélez Mesa. Me pongo de pie para saludarlo porque vamos a hablar de la gastronomía chilena. Adelante, don Héctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Igual, muchas gracias. Bienvenido una vez más a su programa Milate. Muchas gracias. Milate. Sí. A Melate. Debo reconocer que yo le llamaba así. ¿Tú le decías Milate? Milate. Hay muchas personas que le dicen Milate, pero en chilenense es como Melate. No, y después, claro, ahora y después que lo entendí bien, pero es un buen juego de palabras. Sí, Milate, Melate es muy buen juego de palabras. ¿Cómo te ha ido, Héctor? ¿Me ha ido bien? Sí. Sí, yo sospecho que no. Sospecho que me ha ido bien. Sospecho que te ha ido bien. Sospecho, pero es que lo que pasa es que tú sabes que yo tengo un problema en un pie. ¿Ya? Entonces, mañana me voy a infiltrar. Ah, ok. Entonces, yo creo que me tienen que preguntar en 2 semanas más. ¿Cómo andamos en 2 semanas más? Pero en 2 semanas más va a volver con nosotros, ¿no es cierto? En 2 semanas más. Ok, en 2 vamos semanas, y vas después a pasar el 18 sin zapatear, sin ir a una ramada, una sentadito fonda. en mi casa en Ocoa. Muy bien. Vamos a hablar precisamente del 18, de la gastronomía chilena. ¿Qué tiene que ver con algunos dichos, con algunas comidas, preparaciones, algunos nombres? Y vamos a partir con esto del anticucho. ¿De dónde viene el anticucho? ¿Tiene que ver algo con los gatos? El otro día fui al Parque Bicentenario a Vitacura y decía antifelino. Ya no era anticucho, era antifelino. Son más cuicos, antifelino. No. A ver, lo primero es que el anticucho, que hoy día es como indispensable para las fiestas del 18, no nació en Chile, sino que nació en Perú. ¿Ya? Cuando los españoles llegan a Perú, ya existía el anticucho. Ya. Y con ese nombre, pese a que no conocían los cuchos. ¿Ya? Lo que pasa es que la palabra anticucho en realidad son 2 palabras que en quechua significa el corte de los Andes. Ya. ¿Y qué es lo que eran los anticuchos? Era la carne puesta en el pincho, pero era carne de llama. Y principalmente el corazón de la llama. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando los españoles llegan a Perú, a la zona del altiplano, y encuentran esta comida que comen los aborígenes, no les gustó, pero les gustó la idea. ¿Ya? Entonces le cambiaron el corazón de la llama o los interiores de la llama por las carnes más finas. Entonces cuando los españoles se vienen a Chile se traen la idea. Por lo tanto el anticucho llegó en la colonia a nuestro país. Ok. ¿Pero por qué ya tenía el nombre de anticucho? ¿Qué es lo que significaba el anticucho? ¿Algo que ver con la cordillera? Es decir, sí, es el corte de los Andes. Corte de los Andes. Es el corte de la carne como se hace en la cordillera de los Andes. Ah, perfecto. Eso significa anticucho. Por eso que los gatos no tienen nada que Uno ver, salvo que alguien haya hecho alguna vez un anticucho. Más de alguna vez no hemos comido un anticucho gato. Que lo pasan por conejo. Por Sí, eso claro. que cuando uno pide conejo tienen que mostrarle la cola. Ajá. Y después ellos fueron modificando los españoles el anticucho que hoy en día, que le fueron obviamente poniendo mucho más cosas, longaniza, cebolla, pimentón. Uno ve anticucho con muchas cosas. Es que se juntó con la brocheta después. Ah, claro. Se juntó con la brocheta, que sí la brocheta. La diferencia estaría que el anticucho originalmente era metálico, el pincho. Claro. Y la brocheta no es metálica. Claro. Entonces, hoy día la brocheta y el anticucho son lo mismo y uno puede hacer lo que se le antoje ponerle al palito. Es verdad. Claro. Pero entonces, te digo algo, no sé si tú estás de acuerdo con esto. A mí me da la impresión que el anticucho en fierro es mucho más sabroso que el de palo. Tiene otro sabor la carne. Sí, sí. No me Queda había como dado cuenta. carbonizado y eso le da un toque. Es que por el hecho que esté en la parrilla, Claro. pero que además sea una parrilla con carbón. Porque hoy día en general las parrillas, y son muy cómodas, son parrillas a gas. Ajá, es verdad. De hecho yo uso parrilla a gas. Y ahora también. Y vamos a seguir hablando de la gastronomía junto a Héctor Vélez Mesa. Nos vamos a ir un sándwich característico nuestro que tiene que ver con carne, queso derretido y lo llamamos Barros Luco. Tiene inventor el Barros Luco. ¿Ya? Ya tiene más de 100 años ese sándwich. El presidente Ramón Barros Luco, que gobernó nuestro país entre 1910, que es el año del centenario, y 1915, tenía la costumbre de ir a un local que todavía existe, en la Alameda, ¿Ya? Que se llama El Torres, la Café confitería Torres. Torres. La confitería Torres. Confitería Torres. Y él ahí llegaba y pedía que le hicieran esta carne asada, pero que le derritieran el queso. Y a partir de ese gusto que tenía el presidente Barros Luco, en ese lugar bautizaron ese sándwich, le pusieron, en homenaje al presidente, le pusieron Barros Luco, nombre que perdura hasta hoy. Y ya que obviamente se masificó. ¿Y esto entonces en otro país no existe un Barros Luco? No. ¿En otro país ha llegado ese sándwich a otras gastronomías, a otras cartas, a otras culturas?
Mira, yo diría que el país donde he visto los mejores sándwiches y la más variedad es en este, ¿ah? Ya. Es raro. Por ejemplo, es el único país donde yo voy a un lugar y yo puedo decir que al sándwich que estoy pidiendo le hagan algunas variaciones. En otro lado no. No, en Argentina una vez me retaron. Mire, tráigame este sándwich, pero sáquenle esto. Y me retaron ahí mismo. Me dijeron, perdone, el maestro es el que decide, no el cliente. Así que se come este o elija otro, me dijeron. Es verdad. ¿Ah? Hay una cosa que tenemos nosotros somos buenos para comer sándwich. Yo he visto sándwich parecidos, Ya. pero yo creo que pero con otros nombres. ¿Ah? O simplemente un queso caliente con carne, nada más. Claro. Pero es acá donde nace la idea de que a él le gustaba ese sándwich y con, por supuesto, la marraqueta. Con marraqueta tenía que ser. Claro, con la marraqueta. Y después viene una variación exacta, o sea, después que viene el barros carpa, que es más o menos lo mismo, pero con jamón en vez de carne. Claro. Ahí hay una historia que no sé si es verdad o no, pero en realidad el Barros Jarpa se debe a Ernesto Barros Jarpa, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Él tenía la costumbre, no iba al Torre, sino que iba un poco más hacia arriba, en la Alameda, al Club de la Unión, Ya. donde él era socio. Y ahí entonces él pedía esta otra variación. En realidad él pedía un Barros Luco, pero cuando lo pedía, él exigía que le cambiaran la carne. Los mal pensados dicen que tenía problemas en la dentadura, que se lo cambiaran por algo más blandito. y habrían inventado entonces una variación del Barros Luco, pero con jamón. Ya. Y como siempre lo pedía la misma persona, que era Barros Jarpa, Ernesto Barros Jarpa, en el Club de la Unión nace el Barros Jarpa, que es la otra variación de... que en el fondo es el primero es un churrasco, ¿ah? Ah, claro, pues. Claro. Es El un segundo no. El segundo no, pero ojo, primero nace entonces el barros luco. El Barros Luco Y nace después primero. viene este es como un alternativo al barros Claro, luco. que era este señor que tenía algún problema, parece, para masticar la carne, o a lo mejor le habría tocado algún Barros Luco con la carne un poco dura. Ajá. Entonces decidió este cambio, que además le gustó mucho a la gente, porque hasta el día de hoy la gente come los dos. Pero los dos y son muy populares Y los son dos. muy populares. Y Oye, son de acá. podríamos seguir inventando barros algo. Porque está el barros luco, barros carpa, no han seguido los barros algo. No. Hace poco en el Torno inventaron otro sándwich. No me recuerdo, pero no sé si le pusieron piñera. Piñera, el de pescado con El tomate. de pescado, claro, el de pescado. Claro. No sé cómo, no lo he probado ese, pero parece que el Torres quiere recuperar esa tradición de que alguien invente un sándwich. Ahora, para inventar un sándwich tiene que darse la idea de que a la gente le guste Claro. y que lo pida. Oye, a propósito de eso, Héctor, ¿por qué nosotros vamos mezclando, por ejemplo, la palabra, el inglés con nuestras palabras? Por ejemplo, sándwich. ¿Por qué no decimos sándwich? No, si en los diccionarios de chilenismo lo usan. ¿Tú conoces la historia de por qué se llama sándwich? No. Lo que ocurre es que esto viene de Inglaterra, donde existía un jugador que era un noble, era Lord Sandwich. Ya. Entonces él no le gustaba perder el tiempo cuando estaba jugando de ir a comer. Entonces le pedía a un sirviente que tenía que le tomara un pan y dentro del pan le pusiera un pedazo de carne. Entonces él mientras jugaba comía eso. Entonces parece que la idea gustó, llamó la atención, y a esa idea de él, que era un emparedado en realidad, lo Ya. que él estaba haciendo, le pusieron sándwich. Ah, es un apellido. Es un apellido, sándwich. es Lord Sandwich. Lord Sandwich. Lord Sandwich. Ah, mira. Y el apellido de este señor es el que le terminó por dar el nombre al emparedado. Y así perfecto. nace la idea. Ok. Y de ahí entonces, donde se hace muy popular el sándwich es en Estados Unidos, en la época en que empieza yo diría que es cuando nacen las autopistas y las carreteras, que en los lugares donde Las picás, ¿o para no? que la gente pase a comer, era muy rápido y fácil un sándwich. Perfecto. Claro, y ahí vienen entonces las hamburgueserías grandes, Las que tienen cadenas. las cadenas. Pero en nuestro país hoy día, por ejemplo, se han puesto muy creativos para crear sándwiches. Ya. Y hoy día hay restaurantes que se especializan en sándwich. Y hay lugares donde el sándwich es algo clásico. Qué sé yo, comerse un lomito en la Fuente Alemana. Sí, por claro, ejemplo. obviamente. O si no, irse a la Fuente Suiza en Irarrázaval. En Irarrázaval, mira, está la fuente suiza, la fuente alemana, ahora está la fuente Mardoqueo, que le mando un La tremendo Fuente saludo. Mardoqueo Claro. también, porque se han especializado en sándwich. Claro. Y Ciudad Vieja en Bellavista. Ahora hay hamburguesas de guayú con el sándwich Ah, muy no, rica hoy ahí día en tú, Manuel claro, Mona, en y Irarrázaval. con plateada, la están haciendo con mechada. También. Yo donde como siempre que puedo es en el Toro Fruit, que está en la carretera. Ah, muy en Yayay, rico, en la 5 Norte. En la 5 Norte. Claro. Ahí el sándwich de pernil, por ejemplo. Muy rico. Bueno, y tiene toda variedad
de churrasco. Ahora, ¿podemos decir sándwich está bien dicho? Mira, en el lenguaje del chileno, en el lenguaje coloquial, sí. Pero el diccionario tengo entendido que no lo ha aceptado, pero sí el diccionario, los diccionarios de chilenismo. Es decir, Ya. decir un sándwich, todos vamos a entender aquí que es una castellanización de sándwich. Ya, perfecto. Yo creo que es lícito, es correcto, Ok. es posible. Vamos a seguir hablando de gastronomía chilena y nos vamos a ir a otro sándwich o otro sándwich que es el chacarero. ¿De dónde proviene este chacarero? ¿De dónde proviene el nombre, además? El chacarero, el nombre proviene de los ingredientes que lleva el chacarero, que son los porotos verdes, el tomate, el ají verde, que son los productos de la chacra, que son productos clásicos de una chacra. Las chacras son más chicas, son los lugares que en el pasado casi toda la gente tenía una chacra, donde tenía un poco sus pocas lechugas, su tomate, Un su ají ají verde, claro. Entonces salía y tomaban estos productos y se lo agregaban al sándwich. Y se llamó chacarero precisamente por esa razón. Perfecto. Porque los productos que tiene son de una chacra. De una chacra. Claro. Y ahora, como tú decías, hay chacarero en todo, de carne mechada, Hoy día lo de están plateada. haciendo de ave también. Pues. ¿De ave El también? dominó, por ejemplo, hay otro lugar donde también es muy clásico para sándwich. Muy bien, es verdad, el dominó. Sí, el se me dominó. olvidaba. Mis vecinos allá en Ciudad Empresarial, el dominó, les mando un tremendo saludo. Viste que yo tengo un restaurante, pero de comida... ¿Y dónde lo tienes? En Ciudad Empresarial, te voy a invitar. Ah, ya. Chaguarma, que también Ya. es otro tipo de sándwich. Ya. El chaguarma. A mí me ¿viene? gustan mucho los sándwiches. Yo solamente comería sándwich. Ah, mira. Claro. Ya sé. ¿Y cuál es tu lugar favorito, preferido? Yo, bueno, por razones obvias voy ando en el centro, entonces ahí está lo que yo le llamo la ruta de los caldos, que ya lo vamos a Ya. que es a bandera, y es el dominó en el centro. Ya. Ah, Pero donde yo como mucho es en un lugar que se llama el Hotel Foresta, ¿no? Que es un hotel que lo hizo el creador de la revista Barrabás. Ya. Y tiene una terraza y también tienen sándwich. Mira, Y y son buenos. Y son buenos. ¿Cómo se llama este lugar característico que está ahí en Tobalá? El Equeca, Kika, ¿cómo se llama? El Kika. El Pues, Kika. No, también. Ese también es sí, tradicional. Sí, por supuesto. Y el Lomitz en Providencia. En Providencia, como Sí. con la Concepción, un Sí, poquito más. hace poco rato me comí ahí un lomito palta mayo, que me gusta Maravilloso. mucho. Seguimos estamos hablando del chacarero y precisamente nos vamos a ir al churrasco. Tú me habías hablado de esto. ¿De dónde viene esto de churrasco? La palabra churrasco es onomatopéyica. ¿Qué significa que sea onomatopéyica? Que trata de imitar un ruido. ¿Y cuál es el ruido que trata de imitar? Es el de la carne asándose, que el ruido que hace. Y a partir de eso nace la palabra churrasco. Es como la palabra tambor, que también trata de imitar el sonido del tambor. Ya. Entonces son ¿Y cuál muchas- sería el sonido del churrasco, el churrasco? ¿Cómo se asa la carne? Cuando se está asando es como una cosa así. Entonces a alguien se le ocurrió, es decir, claro, de ahí viene la creatividad del que creó la palabra, pero el sonido de la carne asándose es parecida a la palabra, es parecida, no es igual. Perfecto, ahí viene. A lo mejor las parrillas antiguas eran distintas y sonaban de otra manera. Y las carnes de Y las carnes, distintas claro, también. pero de ahí nace y que por supuesto, de ahí, es decir, algunos de los sándwiches que hemos hablado son churrascos. Sí, claro. Que le hacen algunas variaciones. Bueno, el mismo barro El barro luco es un churrasco. Es un churrasco, el chacarero también. También. Y hay uno que nunca he podido averiguar de dónde viene, que es el chemilico. No sé si lo conoces, el chemilico. ¿Ese es con huevo? Con huevos fritos. Sí, con Es huevos genial, fritos el chemilico. El chemilico con huevos fritos. Tiene que tener su historia el chemilico. Nunca, mira, me lo han preguntado, pero nadie me ha podido decir si he metido un milico. Tiene que haber metido O un un milico. argentino, porque algunos le dicen che y otros le dicen chi. Entonces nunca he podido saber. De hecho, la palabra che significa gente. Ya, perfecto. Claro, Chemilico habría que averiguar. habría que averiguar lo que es el Nos chemilico. vamos a ir a otro con lo que se hace el chacarero, el rico Barros Luco, que es la marraqueta. ¿De dónde viene el nombre marraqueta? Y además que aquí hay varias Mira, versiones, dicen que es netamente chileno, otros dicen pan francés. ¿Por qué viene el nombre marraqueta? Mira, no se sabe, no se sabe, Han batido. pero se sospecha. Se ¿Ya? sospecha que llegó a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX a Valparaíso unos hermanos de apellido Marraquet, franceses, que ellos habrían traído la idea del pan. Porque la marraqueta es un pan batido. Claro. De hecho, en nuestro país no todos le dicen marraqueta. Marraqueta se le dice en la zona central, me parece, pero en Valparaíso tengo entendido, no sé si le dicen, tiene otro nombre en Valparaíso, el pan francés o el pan batido. Sí, pan batido dice mucha gente, pan francés claro, también. Claro, que es como una especie de baguette.
Claro. Tiene algo de la baguette. Y que ellos son los que habrían inventado hoy día, que tengo entendido que es el pan que más se come en nuestro país. Sí, claro. Claro, y bastante controvertido porque algunos dicen que aporta muchas calorías y otros me están convenciendo que si le saco la miga. Pero tiene un menos sándwich en marraqueta es irreemplazable. Es lo mejor. Es lo mejor. Tú sabes que cuando, por ejemplo, alguien se va a vivir fuera de Chile y dice, ¿qué echas de menos? Yo diría que un 90% de la gente dice la marraqueta. La marraqueta. Aunque uno encuentra buenos panes en otras partes, Claro. indudablemente. Sobre todo lo que tenga que ver con las baguettes, que son muy ricas. Pero uno echa de menos la marraqueta. Y no en todos los lugares es la misma marraqueta. No, hay unas lugares marraquetas que son especiales. más flácidas, más Sí, blandas. No, sí, no en todos los lugares son... Veas, la tiguda. Claro, o marraqueta del supermercado es fome. Claro, pero hay supermercados que tienen buen pan, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, hay que ya han instalado panadería. Ajá. Entonces, hay que experimentar. Ya. Hay que hacer el recorrido de la marraqueta, o la ruta La del ruta pan. de la marraqueta. La ruta de la claro, marraqueta. Claro. No sería Sí, malo. Sí. Vamos a irnos a cómo se brinda. ¿Por qué se brinda? ¿Por qué se hacen sonar y chocar las copas cuando uno brinda? Mira, tú tienes Yo ahí aquí las tengo dos copas. Mira, toma la copa y yo voy a tomar la otra. Te paso Permiso. eso. ¿Me puedo parar, no es cierto? Sí, claro. Ya. Mira, la idea es una palabra alemana que dice yo te ofrezco. No voy a parar, permiso. Pero la idea del brindis original no era hacer esto, sino que era yo iba allá y hacía esto. Y tú después me hacías eso. Eso. Eso tenía una razón de ser. Confianza. Que ni yo te iba a envenenar a ti, ni tú me ibas a envenenar a mí. claro, Época ahí- del Renacimiento. Claro, yo donde me los vino venenos- al tiro la impresión de la confianza. Nos Claro, estamos traspasando algo de confianza. Claro, pues. De ahí nace, de estas familias que llevaban el veneno en el anillo. Ya. Entonces, Como la Quintrala. Claro, para que no hubiera dudas de que tú no estabas envenenando a la otra persona, entonces hacían este cambio. Ah, qué bueno. Uno Pero de podría ahí brindar nace... a la que- antigua. Claro. Claro, es que ahí volvería a nacer el tema de la desconfianza. Claro, pero ese es el origen del De brindis, chocar las de copas. chocar las copas. ¿Ah? Pero la palabra la palabra brindis, que es una palabra alemana, que viene del alemán, dice yo te ofrezco en el fondo. Perfecto. Pero la historia es la que yo te conté, por qué había que entrechocar las copas. Entre chocar las copas y traspasar un poco de líquido. No, había que traspasar. Había que traspasar el líquido. Había que traspasar y para después que, tú me claro, traspasabas el líquido a mí. claro. Oye, Salvo que tú te hubieras tomado el antídoto antes, ah, cosa que también era usual. qué bueno. ¿Y esto de qué siglo estamos Estamos hablando? hablando del siglo XVI más o menos, 15-16. Mira. Mira, es para que se ubiquen en la época de los Borgia, Ya. que es una época donde se usó mucho el deshacerse de tus rivales envenenando. Envenenando. De hecho, el Papa Borgia, que tenía dos hijos, el padre de César Borgia y de Lucrecia Borgia, murió asesinado. Envenenado. Ahora, esto tiene que ver ya obviamente con todas las culturas. ¿En todas las culturas se chocan las copas? No sé si en todas las culturas, pero en Occidente sí es usual que uno choque Las copas con Sí, un brindis. Sí. Vamos a seguir, porque algunas personas cuando brindan al seco dicen hasta verte, Cristo mío, pum, y se mandan el... Por una costumbre que ya desapareció. Pero en el fondo de las copas venía una leyenda que decía IHS, que en latín es Iesus Hominum Salvator, que es Jesús Salvador de los hombres. Y que todos los vasos, a los vasos le ponían esa leyenda abajo. Entonces Ya. cuando yo te invitaba a beber hasta verte, Cristo mío, es que tú tenías que tomar la copa hasta leer, Hasta leer. hasta leer la frase. Eso significa al seco. Ah, perfecto. Hasta verte, Cristo mío, es beber al seco. Al seco que yo tenía que leer, obviamente, lo que hoy decía día la no lo copa. trae. Hoy día vas a encontrar la marca. La marca, no La marca hasta nomás. verte Cristalería Chile. Una cosa Claro, así. claro. Pero, Pero y esto del seco es que obviamente quede seca la copa. Que ¿no? quede seca la copa, no Eso que es quede al seco seco. uno. Uno queda remojado. Perfecto. Otra dice, esto sí que no lo conocía, yo estoy leyendo acá el libreto, dice, si había probado alguna vez guariznaque y huachacay. Yo me acuerdo cuando era muy niño, cerca de mi casa había una persona en situación de calle. Entonces pasamos y él nos asustaba como niños, decían, salgan guariznaque, salgan Claro. guariznaque. Me quedó siempre grabado ese nombre. El guariznaque es la persona insignificante. Ya. Es una forma despectiva de llamarle a alguien. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que era el guariznaque? El guariznaque original es un aguardiente que felizmente está desaparecido y que se fabricaba con los últimos restos de la uva. Oh. Era tan malo que te dejaba mal. Era muy nocivo, muy perjudicial para tu salud. Igual que el huachacay. Ya. Son dos aguardientes
ni con el orujo de O la sea, uva, lo con que lo votó, peor, votó, con el votó. escobajo de la uva, lo hacían, lo peor. Ya. Pero lo interesante es que el guarisnaque se convierte en una especie de adjetivo para referirse a personas insignificantes, y huachacay de origen a la palabra huachaca. Ah, perfecto. De ahí viene. Por eso es que el huachacay pasa a ser importante para entender al huachaca, que es el que bebe tragos malos. ¿Ah? De ahí viene huachaca. De ahí viene huachaca, porque alguien una vez sacó una idea muy original que la palabra huachaca significaba cachagua al revés. Y que era una cosa como divertida. Pero y, que no. y era lo contrario, Era lo el que iba a contrario, cachagua era claro. huachaca. Claro, claro. Le llaman el berres, Ya. pero no, en realidad lo que te estoy contando es que el huachacay es el que origina la palabra huachaca. Huachaca, mira qué entretenido. ¿Cuál es el trago del estribo? ¿Qué pasa con esto del estribo? Tiene el que ver, último. obviamente, con nuestras raíces, con nuestro campo. Es el último trago que tú te tomas cuando te vas de un lugar. Entonces siempre, tomémonos el trago del estribo. ¿Pero por qué del estribo? Porque originalmente se tomaba arriba del caballo. Ah. Cuando estaban fuera ya del local donde habían ido a comer y a beber, y estaban arriba del caballo, ahí se tomaban. Es el último y nos vamos. Ese era el último. Entonces salían, se lo servían arriba, hasta verte Cristo mío, y el caballo se los llevaba a su casa. Podría haber sido el trago de la montura, el trago No, de es que están montar, afirmados. el estribo. Están afirmados en el estribo. Ahí estaban tan curados que estaban firmados en el estribo, entonces era el último. Era el último trago. Espectacular. Ahora vamos a hablar de lo que me mencionaba hace un ratito, que esto es el caldo de gallo. Mira, ¿Cuál es el caldo de gallo? Este sí que no lo conozco. en Santiago existe lo que yo le llamo la ruta del caldo. Ya. Y que hay que hacerla. Y que está en la calle Bandera. Curiosamente están los tres locales muy cerca. Tú partes, por ejemplo, con el caldo de gallo, que es en el Bar Nacional. Ya. Yo lo he probado en la mañana. Es un caldo que se está haciendo durante todo el día con todos los recortes de la carne que se usa, que puede haber carne de vacuno, carne de ave, carne de cerdo, y te están haciendo un caldo que además te lo alinean, que queda pero extremadamente contundente. Concentradísimo. Concentrado, y le echan un huevo que se cuece en el caldo. Ya. Yo lo recomiendo como una experiencia en el Bar Nacional y que se lo tomen con una caña de vino. Ya. Con una caña de vino tinto, pero de la casa, es decir, deme una caña, no que te traigan la botella, de una botella que tienen debajo del mesón, te lo sirven. Que sea también un sobrado. No es sobrado. Y, Un huachacay. y yo creo que le pusieron el caldo de gallo, porque este era un trago para reponerse de excesos indebidos de toda naturaleza. Ya. Gastronómicos, alcohólicos y de los otros. Ya. Entonces, posiblemente en el pasado llegaban muy temprano, hacían la fila para tomarse el caldo de gallo a la hora que canta el gallo. Ah. Yo tengo la sospecha que de ahí viene, por eso se llama el caldo de gallo, que se puede, mira, ese caldo ha sobrevivido por años. Tú puedes ir mañana al Bar Nacional y te tomas un gran caldo de gallo. Mire, no te vas a arrepentir, vas a volver incluso. Yo he vuelto varias veces, ¿Ya? pero sí lo acompaño de la caña de tinto y la marraqueta. Ya. Ahí parte para mí la ruta del caldo. Ya, perfecto. Al lado, casi al lado, está el caldo mayo. Ya. El caldo mayo está en el rápido, no sé si alguna vez has ido. Al rápido, por supuesto, empanada en el rápido, son espectaculares. Pero pídete el caldo mayo. ¿Ya? Que es un caldo que también lo preparan ellos y que lleva huesos de vacuno, lo hacen con huesos de vacuno y salsa de tomate y le echan un huevo. Oh. Y te lo comes con una de pino, por ejemplo, no que dos de pino, Dos de pino, una de queso, y dos de queso, una de pino. Claro. Con una de pino y la caña de vino, que también te tienen Debajo del mesón. debajo del mesón, que es un vino de esos de botella un poquito más grande. ¿Y el tercer local de caldo? Tienes que bajar un poco hacia la Alameda y vas a encontrar el caldo tronco. El caldo tronco es del Ciros, que también está ahí, y ese es el caldo tronco, es cocción de pierna de cerdo, pechuga de pavo, trozos de la misma, un poco de vino tinto, huevo y ají verde trozado y la marraqueta. ¡Oh, qué rico! Esa es la... Pero yo voy a agregar una sopa extra, ¿Ya? que es la sopa de lápiz. No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar de la sopa de lápiz. ¿Sopa de qué? De lápices. Lápices, no, nunca. Ya te vas a sopa de contar. lápices. Eso se lo leí a un escritor muy ingenioso, pero son unas crónicas que se llama sopa de lápices, su artículo. Ya. Y es un eufemismo. La sopa de lápices se toma en el matadero o en los alrededores del matadero, por allá por la zona de Franklin. Es un eufemismo de sopa de verga de toro.
para que te vayas ubicando de qué se trata. ¿De qué lápiz estamos ¿De qué hablando? lápiz estamos hablando? ¿Ah? Yo no he ido todavía, no me he atrevido. ¿No te atrevió a tomar sopa de No lápiz? me he atrevido a tomar sopa de lápiz. Sopa de plumón. Claro, pero es una famosa sopa donde él hace un artículo genial donde describe y lo que te producen, porque todos estos caldos a ti te dejan un poco acalorado después Claro. que te los tomas. No es para épocas de calores, pero en época de frío tú lo vas a disfrutar mucho. Debo ¿Por qué advertir no que yo te no he atre- probado la sopa de lápiz. ¿Por qué no te has atrevido a tomar sopa de lápiz? No sé, no me tinca. Te voy a invitar a una ruta, Héctor, y nos vamos a terminar ahí en Franklin tomando sopa de lápiz, ¿no? Invitamos a Luchito Rubio Claro. también, hacemos un tour de la sopa de Pero lápiz. podríamos partir en el centro mejor. Sí, claro. Claro. Oye, espectacular, se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios nombres, solamente muy cortito, es que este es un interés personal. Esto de los choros maltones, ¿por de dónde vienen los choros maltones? La palabra maltón es una palabra quechua que significa animal joven y bien desarrollado. Ya. Y se refiere a los choros de gran tamaño, que también nosotros le llamamos el choro zapato. Oh, qué rico. Pero ¿Y el choro maltón es el choro grande. ¿Has comido alguna vez de estos choros maltones al alicate? ¿Cuál es ese? Es muy rico, mira, se abre el choro maltón, Sí. tú le pones queso, jamón, y eso tiene que ser con un alambre, y obviamente con un alicate se cierra eso, Ya. y lo pone en el horno de barro. Entonces se va abriendo un poco el choro maltón, pero obviamente donde tiene el alambre no puede, y queda espectacular, ¿o no, Luchito? Queda Luchito, increíble. ya. Sí. Así que te lo recomiendo. Lo voy a probar. Que te vaya muy bien en todo lo que se viene estas 2 semanas, tu recuperación también, que sea lo pasen muy espectacular, bien. mi querido Héctor, que lo pases muy bien en el 18, aunque va a estar en plena recuperación. Muy bien. Pues. Listo, pues. Que te Gusto vaya de muy bien. verte. Muchas gracias. Don Héctor Vélez Mesa, Adiós. hablando con nosotros acá en Melate, muy entretenido en este día martes. Pero